Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. ¿Pero alguna vez has pensado qué piensa César Vallejo acerca de la Guerra Civil Española? ¿Quieres resolver tus dudas? Empecemos. Es un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Fue el hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le conocía por ser capaz de resolver diversas disputas o conflictos que se presentaban entre los pobladores. Su madre, María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante es que Vallejo clasificaba a sus hermanos en 3 grupos: los viejos, los mayores y los menores. César Vallejo inicia su etapa escolar en su pueblo natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Después de acabar la primaria, iría a Huamachuco a continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. César Vallejo inicia sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas económicos tuvo que dejar sus estudios. Fue para 1913 que él nuevamente retoma sus estudios universitarios y en el año 1915 se gradúa de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Es para aquel entonces en que la ciudad de Trujillo para él se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo forman parte del Grupo Norte. En el mismo año, entra a trabajar como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y les cuenten lo que vivían día a día. Llega una etapa muy oscura. Para Vallejo, la muerte de su madre, estando él en Lima de no poder visitarla, lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura y admiración de una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de su madre, nuestro poeta, en su agonía, le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo asiste a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, donde es involucrado en un accidente en donde fue injustamente encarcelado. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Sabemos que Vallejo ha sido destacado por sus admirables poemas, pero tomando en cuenta el poemario España aparta de mí este cáliz, ¿cuál será la base fundamental de este poemario? Acompáñanos a interpretarlo. En el artículo Silencio y voz en España aparta de mí este cáliz, publicado en el 2006 por Pascual Gay Juan, nos indica que debemos analizar el silencio que emana del discurso poético. El texto de Vallejo es como una historia, una colección de poemas escritos a raíz de la Guerra Civil Española. Interpretando el poema, Vallejo narra el futuro que los niños deben superar tras vivir los despojos de la Guerra Civil Española. Otro tema importante en este poema, que para Vallejo se pasa algo así en España, se refleja en el Perú, su país de origen, en toda Latinoamérica. ¿Por qué inducir a los niños en este poema relacionado a la Guerra Civil Española? Investigando más a fondo, nos damos cuenta que estos niños tendrán que vivir en diferentes aspectos del conflicto. Sobre todo, asimilar la situación, y solo ellos serán la esperanza de deshacerse del marxismo, el fascismo y el autoritarismo. Se convertirán en adultos del futuro
y avance hacia un nuevo mundo y diferente, sin guerras, sin conflicto y de tal naturaleza. Si interpretamos cada estrofa del poema, entenderemos el silencio de los niños de aquella época, entenderemos la otra cara de la Guerra Civil Española, encontramos la solución al problema. Los niños quizás es algo que no se soluciona de momento, pero sí cambian las mentes de las nuevas generaciones. Este poemario también está inspirado en los pasajes del Evangelio, cuando Cristo le preguntó a su padre en la adversidad: Padre, aparta de mí este cáliz. Vallejo buscó la forma de integrar las palabras que describen su visión de España, con el pensamiento evangélico de cuando Cristo se entregó para salvar a la humanidad. En el poemario España, aparta de mí este cáliz, Vallejo trae una idea de España al Perú, para hacernos conocer la historia y comprenderla. Al final, se reconstruyeron con cultura, lengua, tradición y literatura con influencia española. Y eso es lo que hace Vallejo, ofrecer situaciones para descubrirse en un mismo idioma, el español. Confirmar así si la duración y estabilidad de España, por supuesto, de América Latina. Vallejo intentó con su intelecto capturar este sentimiento de la ciudad, la gente y los niños. Sin embargo, se pueden encontrar momentos desconcertantes como en el poema de Maza, perteneciente a este poemario, donde no se puede creer que Cristo murió en la cruz y resucitó para salvar a quienes eran y exigían las ideas del marxismo. Sin embargo, en el poema 14, Cuida la España de tu propia España, es una gran reflexión sobre la ampliación de los estándares y la comprensión de muchos movimientos políticos. En la actualidad podemos decir lo mismo. Los niños son la esperanza y eso se sabe. Los gobiernos lanzan constantemente programas de apoyo a los menores de edad. Los países promueven esos intercambios entre los estudiantes. Por último, Vallejo en su poema nos muestra que a pesar de la situación pueda ser catastrófica, se le puede sacar un lado positivo. Este mensaje siempre se debe tener presente, más aún en esta pandemia en donde los problemas como el estrés han sido tomados con mayor importancia. ¿Qué temas aborda España de mí este cáliz? Obra que se enfoca en la Guerra Civil Española propiciada en julio de 1936, después de la ofensiva impuesta por Franco ante la victoria de los republicanos de las urnas, guerra que paulatinamente se convertiría en un propósito internacionalista, iluminando una gran esperanza hacia la utopía, la unidad y la revolución. Los dos temas importantes que tratar en este poema son el futuro que tendrán los niños de España después de la Guerra Civil Española, debido a que tuvieron que enfrentar una guerra, muertos, exilios y miles de heridas, tanto físicas como mentales, y el hispanismo, ya que Vallejo refleja lo que pasa en España en Perú. Al inicio de la primera estrofa, niños del mundo, si cae España, es decir, si cae, nos hace referencia a que en el caso de que España llegue a perder la guerra civil, los niños que vendrían a ser las nuevas generaciones del mundo son esperanzas para construir una nueva España. Pero a estos mismos niños les dice que no se expongan, que sean prudentes y que se cuiden, para que después, en un futuro, construyan una España libre. Vallejo nos da a entender que, a pesar de lo triste y lo pésimo que es la situación, se puede transformar ese dolor y convirtiéndolo en esperanza, concluyendo así que los niños del mundo honren a su España.